hace 2 años el Gobierno regional decidió negar el derecho a ser atendidos en los hospitales públicos a miles y miles de mayores que vivían en las residencias. No quieren que se investigue, niegan la comisión de investigación, no han mejorado las residencias, la situación sigue estando igual, adolecen de recursos humanos y materiales. Necesitamos dignidad para los mayores ya y no nos vamos a cansar de exigírsela al Gobierno regional. Hoy venimos a hablar de los diferentes modelos en los que nos podemos encontrar cuando trabajamos en políticas públicas. Por un lado, el modelo de Ayuso y su gestión de las residencias, y por otro lado, el modelo del Gobierno de Pedro Sánchez y todo lo que ha hecho para salir de la pandemia, no únicamente a nivel sanitario, sino también a nivel social y económico. Bueno, quiero agradecer al Partido Socialista que me haya invitado para hablar de las residencias de mayores, lo que ocurrió en la primera ola del año 2020, y especialmente quiero agradecer porque no se olvide lo que ocurrió hace 2 años, porque no nos podemos permitir que se vuelva a repetir lo mismo. El secretario de Organización y a todo su equipo de organización por también hacer posible que lo podamos hacer hoy aquí en la biblioteca. Ángel González, que es muy emblemática, está muy centrada en el barrio de Aluche, y bueno, queríamos hacer un poco más centrado en el entorno del distrito para que también pudieran venir asociaciones y entidades del entorno. Y como no puede ser de otra manera, pues agradecer a los ponentes que tenemos hoy aquí, que ellos son cantantes de lujo, y al que quiero agradecer el tiempo que van a dedicar a contarnos un poco, no solamente la posición de nuestro partido a todos los niveles, a nivel regional, a nivel nacional, el trabajo que estáis realizando, sino también a Alberto Reyero, que aunque él no me recuerda, pero sí me recuerda, ¿verdad? Estuve en su despacho, concretamente antes, cuando él era consejero, para ver otro de los problemas que teníamos en este distrito, que era el problema de los menores no acompañados, ¿no? Y que teníamos aquí, bueno, seguimos teniendo de momento. Todavía no lo han desmantelado, pero sí, bueno, tenemos aquí pues un centro de menores no acompañados y que teníamos diversos problemas en una zona del distrito de aquí, de Latina, en el barrio Bata. Bueno, yo solamente comentar la importancia de este acto. Yo creo que las residencias de la Comunidad de Madrid eran lugares de concentración de gente muy vulnerable, han sido el mayor foco de la epidemia, no solamente en Madrid, sino también en toda España. Y por supuesto, Madrid tuvo una incidencia muy peculiar, y además una incidencia pues bueno, muy agravada por la gestión que había estado realizando pues, desde la Comunidad de Madrid. La gestión que además, pues que había cierta, bueno, había, por decirlo de alguna manera, no había cierta convergencia entre los miembros del gobierno, concretamente aquí Alberto Reyero, que fue consejero de la Comunidad de Madrid de Políticas Sociales, concretamente pues le costó la dimisión porque no estaba de acuerdo con la política que estaba realizando en ese momento la Comunidad de Madrid. Desde luego aquí lo que se pone en duda sobre todo es el modelo de servicios sociales y de residencias. Es que desde que el último gobierno de Joaquín Leguina aquí en la Comunidad de Madrid no se ha vuelto a hacer una residencia pública nunca. O sea, llevamos 27 años sin tener una residencia pública, sin construir una residencia pública en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, bueno, yo no me voy a enrollar más, voy a dar la palabra al compañero Rafa Giro, que nos haga un pequeño introducción, y luego ya pues, damos la palabra a la compañera Lorena, compañero Alberto, la compañera Sonia, para que nos diga un poco nuestra posición y, por supuesto, nos hagan abrir los ojos y seguir nuestra cabeza, ya que el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha impedido, porque ha querido una comisión de investigación sobre este tema, bueno, pues que tengamos muy presente lo que pasó estos 2 años y, por supuesto, también abrir nuestro modelo de residencia, nuestro modelo de servicios sociales, que desde luego es totalmente incompatible con el que hay actualmente en la Comunidad de Madrid. Bueno, muchas gracias y Rafa tiene la palabra. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Entonces yo quería hacer una pequeña reflexión. Yo como secretario de Movimientos Sociales, Mayores y Envejecimiento Activo,
de alguna manera, a lo largo del tiempo, todo este proceso democrático que se produjo en España, yo cuando tenía 16 años, cuando mataron a Carrero Blanco, ETA. Entonces, a partir de ese momento estaba en Go, a partir de ese momento estuve moviéndome por conseguir las libertades, por conseguir la democracia, por conseguir un estado de bienestar que atendiera a la gente mayor y a la gente vulnerable, que estaba en exclusión social, y a la gente que necesitaba, según sus necesidades y en función de lo que iba surgiendo. Entonces, esto durante 40 años se ha ido construyendo poquito a poco. Recuerdo una manifestación en la cual salimos de las facultades, de los diferentes centros de estudio de la Universidad Complutense, y nos juntamos en Moncloa, que llenamos Moncloa a tope. O sea, pero el Arco de Triunfo estaba totalmente... no pasaban coches de la gente que había. Íbamos todos, reivindicando el estado del bienestar, las pensiones, los servicios sociales, porque entonces la seguridad social cubría un 60% de la población. Había un 40% de la gente que no tenía ni pensión, no tenía nada de nada. Entonces, claro, eso se ha ido construyendo, y con las pensiones se han construido también un modelo de negocio. Un modelo de negocio que ha servido para que algunos se han enriquecido. Se han enriquecido, y además, cuando han tenido que dar el do de pecho, han dicho, ¡fu! Como los gatos, ¿no? Que estos ya son desechables. Entonces, eso, desgraciadamente, es un hecho que se ha producido en esta pandemia. Y lo mismo que entonces luchamos por legalizar a todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Socialista, y el Partido Socialista necesitó que la gente luchara para establecerse de esa manera, pues creo que esa misma gente que luchó para esa legalización es la que ha llegado a las residencias en una situación más bien vulnerable, una situación difícil, porque entendemos desde el socialismo que el Estado tiene que cubrir esa situación de dificultad que tienes al final de tu vida, atenderte en la medida de lo posible, pero no abandonarte a tu suerte, como ocurrió. Entonces, creo que es algo que, bueno, lo vamos a ver. Alberto lo experimentó en primera persona. Yo creo que hizo su ejercicio fue absolutamente digno, en el sentido de que, bueno, dimitió ante una iniquidad que se estaba produciendo con los mayores. Y la posición del Partido Socialista, Sonia, pues nos va a explicar lo mismo que la posición del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Creo que la cantidad de muertos de mayores en la Comunidad de Madrid duplica la cantidad de muertos que ha ocurrido en cualquiera de las comunidades, y en proporción la Comunidad de Madrid, además, encima es la comunidad más rica de toda España. Es de juzgado de guardia, y no puede ser que esto le salga gratis a determinadas personas que se han enriquecido a costa de los mayores. Ya está bien. Entonces, bueno, somos cerca de 10 millones de pensionistas en este país. Si los políticos y los grupos de poder no están por la labor de atender a las personas,
pues a lo mejor habrá que pensar en determinadas cosas para evitar que determinados partidos lleguen al poder. Así de claro. Bueno, ahora, Lorena, te paso la palabra para que nos cuentes la posición del partido en Madrid. Gracias por acompañarnos esta tarde, gracias a la agrupación de Latina, a Pedro, a Rafa, por invitarme. Es un lujo además compartir mesa con mi buena amiga Sonia, compañera de batallas feministas y ahora en políticas sociales, y de Alberto, del consejero, que le dio dignidad a un momento terrible, y créeme que te echo mucho de menos en la asamblea porque la situación ha empeorado bastante con la consejera que tenemos. Solo un ejemplo de la disposición siempre que tenía Alberto. Había un centro, quizá algunos lo conocéis, que es la Fundación Padre Llanos, el ESMA, el Espacio Mujer Madrid. Tuvieron un brote en un momento muy difícil y la Consejería de Sanidad les dijo que se buscaran la vida para hacerse las pruebas, con el coste que aquello suponía en aquel momento hacerse unas pruebas, era un dineral para la fundación. Bueno, pues solo hizo falta una llamada a Alberto para que lo que la Consejería de Sanidad había dicho que no era posible, él lo hizo posible y mandó ambulancias y personal medicalizado y les hicieron los test de COVID y todas las pruebas que les hicieron falta a las trabajadoras y a las usuarias en el mismo centro. Esa es la diferencia entre lo que el modelo que representaba el consejero Escudero y el modelo que representaba Alberto Herreyero. La pena es que al final el que ha quedado es Escudero y estamos pagando las consecuencias muy caras ahora mismo. Voy a intentar no ser breve porque yo creo que lo más interesante es escuchar a Alberto, que fue quien mejor vivió lo que ocurrió, pero sí que partíamos de una situación pues que veíamos que había interés en que se cambiara, que había movimientos para que se cambiara, porque partíamos de una situación, como habéis dicho, de privatización total. No se construye una residencia, como bien ha dicho Pedro, desde la época de Leguina, y de las más de 500 residencias ya que hay en Madrid, solo 25 son públicas. Y además los pliegos de esas residencias y también los conciertos que había, pues eran unos pliegos que priorizaban las bajadas económicas, eran subastas al mejor costo y al final las residencias adolecían de recursos materiales y sobre todo de recursos humanos, de profesionales que atendieran dignamente a los mayores. Es verdad que los pliegos que iban saliendo cuando estaba Ciudadanos en la consejería, se notaba esa mejora y se priorizaba la mejora asistencial frente a la bajada económica, pero claro, cambiar un modelo de 27 años en uno, pues era imposible. Y pasó pues lo que tenía que ocurrir, que llegó una pandemia y esos centros que ya estaban en una situación muy degradada y con una población que era especialmente vulnerable al virus, pues se convirtieron en ratoneras, porque en lugar de hacer lo humanamente posible, sabiendo la situación tan difícil que había, el gobierno de Ayuso decidió apartar a Alberto, que se estaba quejando de lo que estaba ocurriendo y no dejaba de pedir medios al gobierno de España y a todo aquel que se le ocurría, y era molesto, y decidieron apartarle y dejar al mando de las residencias a Escudero. ¿Y qué hizo Escudero? Pues lo que conocemos hoy como los protocolos de la muerte, que en aquellos días ya les advirtió Alberto que esos protocolos podrían suponer la muerte indigna de las personas que vivían en las residencias. Y no se equivocaba y los datos son incontestables. El otro día me decía mi padre que lo que ocurrió en las residencias hace 2 años era de las cosas más graves que él había vivido en democracia. Y es verdad, y como sociedad democrática que somos, no podemos, en la Comunidad de Madrid, no podemos olvidar, no podemos dejar que pase de tapadillo, que se vayan de rositas en el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque arbitrariamente le negaron el derecho que tenían las personas que vivían en las residencias a ser atendidos en hospitales públicos, directamente. Y las cifras están ahí. Acumulamos el 31% de los fallecidos en residencias, pero solo teníamos el 13% de las plazas residenciales de toda España. 7 de cada 10, que es lo que has dicho tú, Rafa, 7 de cada 10 muertes de mayores usuarios de residencias ocurrieron dentro de los centros, de los propios centros, porque no les trasladaron. Y lo más doloroso, y lo sabe bien Alberto, es que había opciones. Solo trasladaron a 26 mayores a IFEMA. Si había plazas en IFEMA,
¿Por qué no trasladaron a más mayores a ese hospital que montaron de campaña? ¿Por qué no trasladaron a los mayores a los hospitales privados? A ni un solo mayor se le trasladó a los hospitales privados, solo a los que tenían seguro privado. El tener seguro privado marcó la diferencia entre la vida y la muerte en las residencias. Eso no se puede consentir en una sociedad que se quiera democrática, tampoco a los hospitales, a los hoteles que se medicalizaron, que eran pocos, pero bueno, ahí estaban y se podía haber trasladado. Trasladaron cero, no trasladaron a ninguno, exactamente. Y lo peor es que luego nos hemos ido enterando, como decía Alberto, de cosas que iban ocurriendo, ¿no? Que era la comunidad que con una mano le negaba a los mayores ser atendidos en la residencia, en los hospitales públicos, y que recurría sin parar las medicalizaciones, las sentencias que obligaban a medicalizar las residencias, la recurría porque no quería hacer esa inversión, y cuanto más recurriera, más alargaban el tiempo, tener que hacer esa inversión. Con una mano hacía eso, y con la otra le estaba pagando 1 millón de euros en indemnizaciones a residencias privadas en contra del criterio de la abogacía de la Comunidad de Madrid. Hubo un momento en el que, bueno, pues no sabemos muy bien por qué, estamos pidiendo la información y no nos la quieren dar porque debe de ser un poco escandaloso, en el que decidieron mover mayores de las residencias públicas a las residencias privadas. No se sabía muy bien si estaban contagiados, con lo cual se pudo provocar algún brote, pudo haber alguna situación que no se deseara. Y rápidamente, en el propio mes de marzo, ya le dijeron a la abogacía de la Comunidad de Madrid que cómo lo podían pagar, que cómo podían pagar las indemnizaciones en el propio mes de marzo de 2020, las indemnizaciones a las residencias privadas. Claro, cuando tú estás en un modelo en el que de casi 500 o más de 500 ya residencias, 25 solo son públicas y 3 grandes grupos empresariales controlan todo el sector, pues son esos grupos empresariales los que te marcan el paso y no al revés. Entonces tienes que tenerlos contentos y aunque sea tirando de billetera, tienes que hacerlo todo lo posible para que no te lleven a juicio y a lo mejor te monten que te dejen tirados a muchos mayores en las residencias, como les acaba de ocurrir, que ahora lo contaré muy deprisa. Residencias que además estaban denunciadas por los familiares de los fallecidos, o sea que la situación era un poco llamativa. Abogacía de la Comunidad de Madrid dijo que no estaba de acuerdo, que no se podía indemnizar, y menos cómo se hizo, porque cómo se pagó, cómo se fijó el precio de la plaza día, no lo hizo un técnico de la administración. Contrataron una consultora con un contrato a dedo, y la consultora fijó el precio de la plaza día en 89 euros cuando se estaba pagando la plaza concertada 54. ¿Por qué? No lo sabemos. El otro día le pregunté al consejero Escudero y me dijo, su respuesta a esto fue que yo estaba llena de odio. No, yo no estoy llena de odio, lo que quiero es que me expliquen por qué se contrató una consultora así a dedo y en base a qué criterios esa consultora, como se estaba pagando la plaza concertada 54 euros, decidió que había que pagar los 89. Entonces, son cosas muy llamativas. Y ya lo último ha sido que le pagaron a la Iglesia en el 2020, con las residencias cerradas como ratoneras, en 300.000 euros, más de 300.000 euros por asistencia pastoral. Una de dos, o se lo han pagado sin ir a dar esa asistencia pastoral, que yo creo que es lo que ha pasado, pero no van a dejar de pagar la Iglesia Católica. Repito, estaban recurriendo a las medicalizaciones de la residencia porque no quieren hacer la inversión. O dejaron entrar a los capellanes y a los curas cuando no se podía entrar en las residencias y cuando los mayores estaban muriendo sin poderse despedir de sus familiares. Cualquiera de las dos opciones me parece tremenda, pero demuestra en dónde estaban las prioridades de la Comunidad de Madrid, que no era en atender dignamente a los mayores. Y es que lo peor es que no han aprendido nada, seguimos en la misma situación que teníamos. Las residencias siguen teniendo una situación límite, siguen adoleciendo de recursos materiales, de recursos humanos, tienen unas listas de espera. Para que os hagáis una idea, en Madrid nos faltan 8.000 plazas en residencias. Pues la Comunidad de Madrid, en lugar de tender a generar plazas públicas, en estos últimos presupuestos las ha recortado.
La última ha sido que ha intentado aplicar el acuerdo marco que negoció Alberto, que mejoraba la ratio de los profesionales. Bueno, pues las empresas, a ver, es que al final las empresas están para hacer caja. Y es que hacer caja es incompatible con el cuidado digno de los mayores, sobre todo esas empresas y con esos pliegos. Entonces, ¿qué ha pasado cuando ha llegado la causa? La consejera, y les ha dicho que tienen que mejorar un poco la ratio de profesionales aplicando el acuerdo que dejó Alberto. Pues que 17 empresas de golpe han renunciado al concierto y han dejado a 700 mayores colgando de la brocha. Y ahora tienen dos opciones: o irse a una residencia que probablemente estará alejada de donde vive, alejada de donde estaban, y sus familiares van a tener dificultades para ir a verlos, y ese traslado puede poner en riesgo su salud, porque son personas que muchas veces tienen grandes patologías. Ese traslado puede poner en riesgo grave su salud, o pagarse la plaza, porque esas plazas en modo privado valen más de 2.000 euros, pero la comunidad solo les va a ayudar con 700 y encima tienen que renunciar a su derecho a una plaza pública o concertada. Entonces, tenemos un modelo que es muy duro, y la última ya ha sido que ellos, y lo sabe Alberto, tienen que actualizar la lista de espera de mayores cada mes. Solo dan el dato de tantos mayores en lista de espera de plaza de residencia, en centro de día. No lo actualizaban desde el 31 de diciembre. Y yo pensé, madre mía, esto va a pegar un subidón, porque no, si no la están actualizando es por algo. Total, que la copié, porque la borran, la de antes, para que no puedas comparar. Y en Semana Santa, como siempre hacen, y aprovechan las Navidades, la Semana Santa, a ver si no nos damos cuenta, como con la ley Omnibus, actualizaron la lista. Bueno, pues ha subido un 32% la lista de espera de plazas en residencias en 3 meses. Tenemos 1.405 mayores esperando plaza, pero es que ha subido la de todos los recursos. Centros de día, prestaciones, atención a domicilio, teleasistencia. O sea, el modus operandi de la Comunidad de Madrid, del gobierno de Ayuso, es degradar lo público, en este caso todo lo que afecta a las personas mayores con la vulnerabilidad que tienen, para al final decir, ¿ves cómo no funciona? Lo vamos a privatizar y lo vamos a poner en manos del mejor postor, porque eso es lo que van a hacer con su nueva ley de servicios sociales. Esta no es la ley de servicios sociales que se dejó ya más o menos enfocada. Esta ley de servicios sociales no da ningún derecho y abre la puerta total a la privatización. Esto sí que va a ser ya ancha en Castilla, que es lo que ellos quieren. Ya habían puesto a la venta la sanidad pública, la educación, que aquí la concertada y la privada pues tienen todos los recursos, pues les faltaban los servicios sociales, y si las vidas de los mayores están en medio, pues da lo mismo. Pero mira, no nos vamos a cansar, porque no puede repetirse lo que ha pasado. Hemos vuelto a encabezar en la sexta ola, la de Omicron, los contagios, tanto de residentes como de personal, porque esa fue otra, no les vacunaron, la tercera vacuna no se la pusieron en la residencia, vacunaron a los mayores y al personal no, tuvieron que ir al Zendal como pudieron, y así pasó, que llegó Omicron y el personal se contagió y se quedaron en la residencia sin personal. Desde luego, las residencias de la Comunidad de Madrid en la sexta ola han demostrado la eficacia de la vacuna, porque Omicron arrasó, pero ha habido un poquito de fallecidos. Pero no porque la comunidad haya dispuesto los medios para que eso, porque mañana llega una variante que resiste la vacuna y tenemos otra vez una primera ola en la Comunidad de Madrid, y eso no se puede consentir. Esta vergüenza, no hay mayoría del PP, ni por más comisiones de investigación que nos tumben, ni nada, porque no quieren que se investigue, porque tienen vergüenza de lo que pasó, no quieren que se sepa. Alberto me podrá contar mucho mejor lo de la operación Bicho, que fue infame lo de la operación Bicho en las residencias de la Comunidad de Madrid. Entonces, no nos vamos a cansar, esto no se puede olvidar, y sobre todo hay que cambiar la situación de las residencias. No merecen las personas que tanto lucharon, porque personas como yo, las personas más jóvenes, tuvieran una vida mejor que la que habían vivido ellos, que sus últimos años los estén pasando de esta manera. Y ya acabo, el otro día, en unas jornadas que organizó Comisiones Obreras, había una trabajadora de una residencia, esta era pública, y ojo, las de las públicas están bastante mejor que las concertadas y las privadas, y aún así, esta trabajadora dijo que iban dedicadas a trabajar, los profesionales, que además es una profesión con mucha vocación, porque desde luego no se dan por los salarios que se les pagan, por cierto, profesión muy feminizada,
iban medicadas a trabajar y dijo medicadas porque la sobrecarga de trabajo hace que nos duela el cuerpo, medicadas porque lo que vemos en las residencias hace que nos duela el alma. Entonces, nunca más lo que pasó en la primera ola y necesitamos y vamos a exigir a la Comunidad de Madrid todos los días dignidad para las personas mayores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No voy a consumir todo el tiempo porque yo creo que es muy interesante que luego nos hagáis preguntas, aunque este es un tema tan amplio que es complicado al final sintetizar la información que os quiero trasladar. En primer lugar, quería agradecer al PSOE de Latina por la invitación, tanto a Pedro, a Rafa, al resto de personas, una persona que conozco desde hace ya muchos años y que hemos compartido pues muchas luchas también en el pasado. Quiero agradecerle también porque él me invitó y bueno, pues enseguida estuve dispuesto a venir porque bueno, pues la verdad es un placer. Y también agradeceros en general a PSOE, a todo el PSOE, porque no dejéis morir este tema que desgraciadamente no solo esta es una cuestión de que el PP y Vox pues hayan bloqueado la comisión de investigación, sino que la misma sociedad tiene la tendencia de dejar pasar este tema, pasar página, porque yo creo que al final se ha instalado una sensación entre todos los ciudadanos de que, bueno, que en el fondo eran mayores y que les tocaba. Y yo me niego, no les tocaba morirse, no les tocaba. Y la edad nunca puede ser un motivo para al final, bueno, pues fallecer. Puede ser, bueno, pues puedes estar más indefenso, puedes tener una situación, pero no para que se te nieguen determinadas cosas. Por lo tanto, pues agradezco que este tema no caiga en el olvido. Para empezar, querría que todos nosotros compartiéramos lo que son las residencias. Yo creo que eso se ha repetido mucho, pero a veces nos olvidamos. Las residencias no son hospitales, las residencias son hogares. En las residencias no se cura, se cuida. Y eso muchas veces no se ha entendido así. Un poco para que entendamos, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, la diferencia y el número de sanitarios que tiene la Consejería de Sanidad, que puede tener en torno a 70.000 sanitarios, y el número de sanitarios que trabajan en las residencias, en las públicas hay un número limitado, pero es que en las privadas, en muchas de ellas, muchas de las residencias, es que por ley no es necesario que haya un médico para atender a las personas. Por eso, yo creo que la principal solución realmente para el nuevo modelo sociosanitario, yo siempre he abogado porque la sanidad no se da en la Comunidad de Madrid, sino que ocurre en otras comunidades autónomas, que una vez que una persona entraba en una residencia, parecía que el centro de salud se olvidaba de esa persona. Lo único que se acordaban de esa persona en el centro de salud era cuando le llegaban las recetas que se recogían en la residencia para llevarlas para que las pudieran aprobar para comprar los medicamentos. Pero realmente parecía que el médico de atención primaria se olvidaba del residente, porque pasaba a ser atendido por la residencia. Y es verdad que para problemas crónicos, muchas veces con los medios que hay en residencias para tratar pues una diabetes, para tratar Parkinson, para tratar determinadas cuestiones, bueno, se puede atender desde la residencia, pero no nos podemos olvidar que hay algo que es consustancial. Todos tenemos derecho a la atención sanitaria. Por el hecho de que vayamos a la atención sanitaria pública, por el hecho de que vayamos a un centro sociosanitario, no perdemos ese derecho. Que creo que eso es algo tan evidente, pero que se ha visto conculcado durante la crisis. Por lo tanto, tan evidente no sería. Habéis comentado la situación anterior. Yo no me centraría tanto en el modelo, porque ahí nos podríamos meter en mil y una cosas. Deciros que sí que yo cuando llegué a la Comunidad de Madrid tenía como un principal objetivo cambiar el modelo. De hecho, yo prometí el cargo el 20 de agosto, el 15 de noviembre teníamos una reunión con patronales y sindicatos precisamente para hablar de un nuevo modelo de residencias, ¿no? Pero recordemos que es verdad que el modelo o las residencias que había en la Comunidad de Madrid muchas veces lo habíamos discutido ahí vamos pues de la mano también con el Partido Socialista acerca del modelo low cost que se había instalado en la Comunidad de Madrid, el modelo de subasta, etcétera, que es algo que había que acabar con él. Tampoco olvidemos que en el año 2018 el consejero de Políticas Sociales fue reprobado en la Asamblea de Madrid.
y también por la cuestión de las residencias. Y en esta situación que teníamos, pues llegó la pandemia. Yo creo que hay que diferenciar, porque llegó un tsunami que realmente, desgraciadamente, se fijaba en un determinado perfil. Personas mayores, con patologías, que vivieran en centros de convivencia, eso era una bomba de relojería. O sea, realmente las personas que estaban en las residencias eran el objetivo prácticamente del virus. Eran las personas que en ese momento estaban más desprotegidas, y era una cuestión que en su momento fuimos conociendo según fueron pasando los días. Fue algo que no conocíamos desde un inicio. En lo que se refiere al relato de la crisis, yo creo que todos habéis sido conscientes de lo que ocurrió. El primer fallecimiento tuvimos noticia el 4 de marzo en la Residencia de la Paz, una residencia pública del Estado de la Consejería, en la calle Doctor Esquerdo. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que Comunidad de Madrid fue de las primeras que recibió el azote del coronavirus, y por tanto pues también pues reaccionó antes. Se cerraron los centros de mayores el 6 de marzo, se hicieron unos protocolos, no como los que luego se aprobaron, protocolos de atención. El día 8 se tuvo que tomar una medida dolorosa y que en muchos casos todavía está en discusión, pero nos encontramos en una situación en la que había que balancear lo que eran los derechos de las personas respecto a la seguridad de esas personas, y era pues, que los familiares no pudieran entrar en las residencias. El 12 de marzo se anunció la medicalización de las residencias, lo anunció el consejero de Sanidad, y el 17 de marzo fue el día que nos dimos cuenta de la auténtica magnitud del virus, y realmente se produjo a muy poquita distancia de aquí, en la residencia Monterhermoso, que es del distrito de Latina, en el que conocimos que había 17 personas fallecidas en ese momento, y que pues fue para todos un choque contra la realidad de ver realmente a lo que nos enfrentábamos. Desde ese momento, había unos días, desde la Consejería de Políticas Sociales teníamos la sensación de que no se nos estaba prestando la atención suficiente por parte de la Consejería de Sanidad. Por esa es la razón a que nosotros nos movimos, que a veces lo decíamos un poco en broma, pero si alguien me hubiera dicho que yo entraba en política para pedirle a Pablo Iglesias que activara al ejército, bueno, pues yo diría, estás loco lo que me estás diciendo. Pues eso es lo que hicimos, porque nosotros acudimos a cualquier administración que nos pudiera ayudar, porque además era lo lógico, que nos ayudáramos entre administraciones. Se está optando, por el contrario, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por ser la oposición del Gobierno central, algo que no tenía ninguna lógica, no lo ha tenido en ningún momento. Ocurrió el 18 de marzo una cuestión, y creo que es muy importante, en la que nos deberíamos centrar, porque yo creo que es el caso diferencial de la Comunidad de Madrid, y es la existencia de los protocolos de no derivación. El 18 de marzo se emite el primero, el 20 de marzo el segundo, que es el más bárbaro, y luego otros el 24 y el 25. Yo conozco el segundo protocolo el día 21 de marzo. Me lo enseñan en las oficinas del AMAS, me enseñan un papel en el que aparece que se excluye de la atención hospitalaria a personas con un determinado nivel de discapacidad o dependencia. Utilizaban términos médicos, que también tuve que decir que me lo tradujeran a niveles de dependencia y de discapacidad, pero que significaban que personas que por el hecho de ir en silla de ruedas a una residencia ya quedaban excluidas de la atención hospitalaria. Es una barbaridad, pero en su momento era un papel, simplemente un papel. No, yo nunca pensé que eso se pudiera aplicar. Inmediatamente lo que les dije a las personas del AMAS: tranquilizaros, voy a intentar solucionarlo, vamos a hablar con la Consejería de Sanidad. Fue cuando escribí esos emails que luego se conocieron, en los que pues yo expresaba la preocupación, porque había personas que podían morir de forma indigna en las residencias, no solo que iban a morir, sino que había personas que podían morir porque la situación era muy grave. Y la reacción fue por parte de la Consejería de Sanidad y del Gobierno ninguna, o fue, a los 4 o 5 días, el 26 de marzo, se anunció que se montaba un plan de choque que se vendió
como un apartamiento de mi parte de la gestión de las residencias. Un apartamento que no fue tal, pero sí se vendió como tal. Yo creo que ahí está lo grave. Lo grave está en esos protocolos, en lo que decían esos protocolos. Solo hace falta mirar esos protocolos para darse cuenta de lo crueles e injustos que son, lo que significaban también para las personas con discapacidad, que no nos olvidemos tampoco de las personas con discapacidad. Ahí lo decía además en el propio email, hablaba que se estaba atentando no solo contra la Constitución española, sino también contra la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Es algo que podría traer problemas legales, así lo admitía. Luego, bueno, pues parece que las cosas no tienen, desgraciadamente, consecuencias legales. Se tomaron una serie de medidas, Lorena ha comentado alguna, que son especialmente sangrantes. Y yo, cuando se habla de IFEMA, a mí la verdad me duele el alma. Porque en la sociedad española, si sales por la calle y preguntas qué es lo que ocurre en IFEMA, el balance es positivo en general. Y lo que se hizo fue una auténtica barbaridad. Ella ha mencionado las personas que se derivaron de las residencias. Fueron 23. Pero claro, 23 de cuántas, de 3.800 personas que se derivaron a IFEMA. El 0,6% de las personas que entraron en IFEMA fueron de residencias. El hospital de IFEMA, el hospital temporal, era un hospital de campaña. En una guerra, cuando se monta un hospital de campaña porque el sistema pues, no puede atender a todo el mundo, pues no atiende a las personas más leves, con síntomas más leves, sino a todos y a las personas con síntomas más graves, seguro que los primeros. Pues eso no ocurre así, porque además ocurre otro número que también me duele especialmente. Y es que, no sé si recordáis, el hospital de IFEMA se abrió un 22 de marzo y se cerró un 1 de mayo, en una fiesta en la que se repartieron bocadillos de calamares y toda la historia, y en la que la presidenta llegó a decir que en ese hospital se sanaba a la gente. La gente entraba y sanaba, asegurado. Y cuando vas a los números, es cierto, en esas 5 semanas en las que estuvo abierto, solo fallecieron 16 personas, 16. También por ponerlo en contexto, en esos mismos días, en las residencias, murieron aproximadamente 5.000 personas. 16 frente a 5.000. Para que entendamos también el cinismo de ese mensaje propagandístico que no se atiende a la realidad de los hechos. Esto es información que evidentemente hemos ido conociendo, que en el momento en el que se iba produciendo a veces conseguir esta información era complicado. ¿Qué consecuencias tuvo? Muchas veces la gente me pregunta, ¿qué consecuencias tuvo los protocolos? Unos protocolos que se negaron por activa y por pasiva por parte del gobierno, utilizando uno de tantos borradores, diciendo que no eran protocolos, sino que eran borradores. Y de hecho, pues también se instaló en la opinión pública, bueno, pues no, es que son borradores. Es que cualquiera que vea, son un documento de la Comunidad de Madrid que está firmado por un director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y firmado digitalmente con día y con hora. Y con un email que se enviaba a todo el mundo a la hora aproximadamente de haber firmado ese protocolo. Pero este protocolo tuvo consecuencias. Nunca podremos saber cuántas personas murieron por no ser atendidas en el hospital. No lo podemos saber. Pero sí lo que podemos saber fueron las consecuencias que eso tuvo. En las semanas posteriores a la aplicación de los protocolos, se incrementó el número de fallecidos en las residencias y se redujeron el número de traslados a los hospitales. Es algo que bueno, pues es blanco y en botella el efecto que eso tuvo. También mucha gente viene a decir, bueno, es que había un colapso sanitario, y claro, es que en un colapso sanitario, bueno, pues al final tenemos que aplicar un triaje de guerra. En los triajes de guerra pues hay que elegir a las personas con más expectativa de vida y demás. Es falso, eso es falso. El día 19 de marzo, por la noche, en una entrevista en 13 Televisión, la presidenta Ayuso dijo que eso que se decía de que los hospitales estaban colapsados era un bulo. El 19 de marzo. El día siguiente se envió el primer protocolo. Eso para que nos demos cuenta también de dónde estábamos. Pero incluso en el caso de que hubiera una situación tan dramática de colapso sanitario,
Si hay que aplicar unos criterios, que yo no soy partidario de aplicar esos criterios, pero si hubiera que aplicar unos criterios, lo que tiene que hacer un líder es salir y explicar a los ciudadanos cuál es la situación, qué es lo que pasa, y que se van a tomar decisiones muy dolorosas y que hay que decidir si determinadas personas pues entran o no entran. Además, bueno, pues muchas veces cuando lo explican mezclan lo que es la UCI con lo que es el hospital, un poco en esa maniobra de la confusión que al final la gente no se acaba de enterar, ¿no? Pero si eso ocurría, que como os he dicho no ocurrió y se miraba desde la propia Comunidad de Madrid, bueno, pues había que haberlo dicho. De hecho, yo me encontré con situación que ahí, antes lo comentábamos, si hubo cierta reacción, se les estaba negando atención hospitalaria, no solo a personas mayores, personas que tenían problemas físicos, sino también a personas con discapacidad jóvenes. O sea, ya había veces, claro, que era a mí, yo hablaba con el consejero, ¿cómo es posible? Esta persona, me acuerdo de una persona con síndrome de Down de una residencia, no lo querían ingresar en un hospital. Y yo les decía, pero si este chaval tiene más expectativa de vida que yo, ¿cómo es posible? O sea, es que ni siquiera aplican la expectativa de vida, que como os digo, tampoco estoy de acuerdo que sea un criterio para aplicar, porque todas las personas tenemos los mismos derechos con independencia de la condición, de la edad en la que tengamos. Pero eso ocurrió en esos días y bueno, pues yo creo que ahí es el foco fundamental de lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid con diferencia a otras comunidades autónomas. Se ha comentado, hay un dato que se ha repetido además en distintas informaciones. Siempre lo decíamos, justo en el momento de la crisis, era muy difícil saber el número de personas fallecidas por el COVID. Porque en ese momento, sobre todo al principio, no había test, no había posibilidad de saber quién moría de COVID. Solo tendríamos esa información una vez que pasara el tiempo y pudiéramos aplicar lo que se llama el exceso de mortalidad. Es diferenciar los años anteriores, cuántas personas han muerto y cuántas personas murieron en el año 2020. En la primera ola, indiscutiblemente, todos los informes nacionales, pero para que no haya ninguna duda, internacionales, Eurostat, la Unión Europea, el Comité de las Regiones, al final señaló a la Comunidad de Madrid como la región europea en la que más fallecimientos hubo durante la primera ola. Eso es un hecho. Ante eso tiene que haber alguna razón, porque a veces cuando se habla, no es que en esas fechas murieron en ese día, lo han hablado ahora con el tema de las mascarillas, morían 500 personas. Muchas veces en ese momento solo estaban contabilizando las personas que morían en hospitales, no las que morían en residencias. Por lo tanto, a veces no son datos muy precisos y, como os decía, muchas veces no era fácil saber cuántas personas estaban muriendo en ese momento. Pero, por lo tanto, el foco principal es la existencia de un protocolo por escrito que se aplicó de manera indiscriminada y además se aplicó en base a una decisión política. Siempre se puede, yo creo que hay un margen para que los médicos puedan decidir con criterios clínicos y de manera individualizada si una persona al final puede ser trasladada a un hospital o es necesario que vayan trasladado a un hospital o no vaya al hospital. Porque es verdad que había personas que a lo mejor no se recomendaba médicamente su traslado al hospital, claro que sí, pero también recordemos que los que solicitaban el ingreso en el hospital no era cualquier particular. Eran en muchos casos los médicos de las propias residencias, eran personas con conocimiento que lo que pedían era el traslado al hospital. Y se dio la circunstancia que nos ha repetido mil y una residencias, que lo que recomendaban los directores de las residencias a los familiares era, mira, no nos cogen el teléfono. Cuando decimos que pedimos una ambulancia y saben que viene de una residencia, no va a la residencia. Y lo único que les podemos decir es, venid a por vuestro padre o por vuestra madre, llevarlo a urgencias, porque ahí sí que os van a atender. Eso es terrible, porque al final se estaba discriminando a personas simplemente por su lugar de residencia. Esa es la situación en la que nos encontramos, por muchas vueltas que se le dé y por muchos bulos que luego se intenten utilizar para tapar una realidad que es evidente y que ahí está en los protocolos. En los primeros días del mes de abril se instaló una suerte de, pues esto ya se ha medio terminado y se empezó a hablar por parte de la Consejería de Sanidad que se iniciaba el repliegue sanitario. Estaban muriendo todavía 300 personas en residencias, incluso se llegó a vender un apoyo que se daba a la Comunidad de Castilla y León del SAMU de Madrid y
Evidentemente yo ahí en ese momento también exploté, porque se estaba ocurriendo el tema de la medicalización, no se estaba medicalizando la residencia, por mucho que también la presidenta en una entrevista que tuvo el día 17 de marzo, cuando ocurrió lo de Montehermoso, dijo que se habían medicalizado 200 residencias. En 5 días se habían medicalizado 200 residencias. Y bueno, pues eso evidentemente no es verdad. Yo también en este caso tengo que agradecer a lo que el Partido Socialista hizo en su momento, a Natalia y Andrés y también al alcalde de Leganés, que bueno, pues tomaron la posición de denunciar a la Comunidad de Madrid para solicitar la medicalización. Y hubo bueno, pues bastante movimiento, algo que al final pues siempre son expertos en evitar las sentencias, porque había sentencias o autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero creo que su papel, bueno, pues yo además lo agradecí especialmente. Después de eso, bueno, pues ya se produjeron distintas circunstancias, cesaron al director que había firmado los protocolos, en una maniobra que, visto cómo han actuado posteriormente, con Casado, por ejemplo, bueno, pues está claro que fue una maniobra de voladura controlada, que es algo que es pues de primero de periodismo, ¿no? Que en cuanto ellos tuvieron conocimiento que sus protocolos se iban a conocer, pues lo que hicieron fue sacar una noticia, o casualidad en el mundo, en la que acusaban a Carlos Moore de que habían impedido el traslado a las personas a las residencias. Entonces, bueno, pues eso se produjo. Luego ya hubo una comisión de políticas sociales en la que tenía unas preguntas tanto del Partido Socialista, del público Sapié, como de Unidas Podemos, en la que me preguntaban qué es lo que pensaba de esos protocolos, y ahí fue cuando ya se armó la de San Quintín, porque dije lo que pensaba de esos protocolos, dije que había advertido previamente, no solo en los emails, sino en las distintas cartas, y ahí se armó, como os digo, la de San Quintín, pero bueno, ese es un tema que ya, bueno, pues al final que acabó con mi dimisión en el mes de octubre, porque yo tampoco podía seguir, sobre todo porque cuando lo explicaba, yo no me puedo sentar en una mesa con personas que tienen esa falta de sensibilidad hacia las personas más vulnerables, porque además era un tema que a mí me tocaba. Yo, bueno, pues durante esas fechas también ocurrieron cosas que en su momento ni siquiera me manifesté, porque no era mi cometido, pero yo me acuerdo de los menús de pizza, que me llamaban todo el mundo. Bueno, yo como estaba en el gobierno, pues tampoco sobre esto no me voy a manifestar, porque ya sé que si me manifiesto sobre todo lo que no estoy de acuerdo, porque eso correspondía a la Consejería de Educación, pero se tomaron medidas absolutamente demenciales acerca de la atención a las personas más vulnerables. Y eso, pues como os digo, acabó con mi dimisión. Yo creo que al final, como os digo, la solución es la implicación de sanidad, y hay otros países en los que incluso la atención sanitaria en las residencias la financia la sanidad, no la financia la parte social, eso ocurre en Francia. Yo creo que eso tiene que ser parte de su responsabilidad. Y también deciros que mientras que la Comunidad de Madrid nosotros nos sentimos abandonados a nuestra suerte, nos decían, bueno, pues arreglaros vosotros como podáis. Hubo otras comunidades de distintos signos políticos, porque ya en ese momento me moví para ver qué es lo que estaban haciendo en otros sitios, y por ejemplo en Andalucía, que había un gobierno de coalición, también entre el PP y Ciudadanos, consejera de Políticas Sociales, me dijo, mira, en cuanto se detecta un caso de COVID en la residencia, pasa a intervenir directamente sanidad, como era lógico, porque era una infección y una epidemia, había que actuar desde el punto de vista sanitario, pero eso mismo también ocurrió en el caso de la Comunidad Valenciana, en el que son otros los actores, ¿no? Ahí está el Partido Socialista y Compromís. Y ocurrió prácticamente lo mismo, y además eso está en sus propios boletines oficiales. Algo que no ocurrió en la Comunidad de Madrid, sino todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que el foco para mí está en esos protocolos, que es la única comunidad en la que hay protocolos escritos. Se nos ha dicho que ocurrieron prácticas similares en Cataluña, pero no hay unos protocolos como tales escritos. Y por eso, bueno, pues me duele también especialmente el que se negara la posibilidad de continuar con la comisión de investigación. Yo creo que eso es algo
que bueno, pues también caracteriza a lo que es, por una parte, el gobierno del Partido Popular y también lo que es Vox, porque Vox no tendría ningún interés directo en protegerse a sí mismos. Incluso creo que cuando pensaban que la responsabilidad de las residencias eran de Pablo Iglesias, hablaban de genocidio, hablaban de muchas cosas. Cuando se dieron cuenta que eso no era así, lo que optaron fue por bloquear la comisión de investigación que estaba abierta, porque era un lugar en el que había posibilidad de que se dijeran cosas. Yo, cuando dimití, me fui en silencio, además creía que no era el momento de decir nada, pero una vez que nos vimos que se iba a bloquear la comisión de investigación, fue cuando ya empecé a hablar, y hasta ahora, bueno, pues no he callado y tampoco voy a callar. O sea que yo, cualquiera que me llame para que no nos olvidemos de este tema en la residencia, para que no caiga en el olvido, va a contar con mi presencia, y voy a expresar allí lo que habría hecho en la comisión de investigación. Les puedo decir que estoy convencido que enfrentarse a una comisión de investigación no es lo más agradable del mundo, porque hay decisiones en las que puedes estar más satisfecho con la que tomaste, en otras que ahora, visto el tiempo, pensarías, oye, pues hubiera actuado de otra manera, pero creo que un responsable público tiene responsabilidad de rendir cuentas ante los ciudadanos. ¿Qué es esto de negarse a dar cuentas a los ciudadanos? Y por lo tanto, creo que lo primero que habría que hacer es tener una comisión de investigación en la que pudieran ir los responsables políticos, en la que hubo en la anterior legislatura, solo fueron los técnicos y algún, patronales, etcétera. Cuando iban a ir los responsables políticos fue cuando convocaron las elecciones, y ahí se acabó la posibilidad de que hubiera una comisión de investigación. Yo creo que hay que seguir peleando ese tema. También hay un movimiento, se han firmado, ha habido 100.000 firmas promovidas por, entre otros, Manuel Rico, cual, pues también hay que reconocer que hizo un trabajo, o está haciendo un trabajo formidable de investigación, que no os puedo decir además con qué intensidad lo veíamos, decir, oye, cómo esta persona es capaz de conseguir esta investigación, que es un auténtico periodista de investigación. Bueno, pues lo que han propuesto es que se abra una comisión de la verdad en el Congreso de los Diputados. También lo ha pedido Amnistía Internacional. Yo creo que ese es un tema que tenemos que pelear. Y ya para terminar, en esa comisión que os dije, que se armó la de San Quintín, yo dije una frase que creo que ahora podría repetir. Yo en ese momento dije que los protocolos no eran éticos y posiblemente no eran legales. Yo lo que siempre he dicho, a veces me dicen, ¿por qué no te vas a denunciar a la Fiscalía? Digo, si yo supiera que es delito, habría ido a denunciar, pero creo que es algo que no me corresponde a mí. Yo creo que ahora mismo hay suficientes procesos judicializados para que se llame a declarar al menos al responsable de haber firmado ese protocolo, para que nos diga, es que lo hizo él por su cuenta, alguien le dijo que lo hiciera, pero hasta ahora, y estamos ya 2 años y medio después, no han llamado a declarar a nadie por este tema, que es algo que también nos tendríamos que preguntar por qué ha ocurrido eso. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Rafael, por haberme invitado y poder estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras. La verdad es que es complicado hablar después de Alberto y de la experiencia que él tuvo en primera persona como gestor público, en este caso como consejero de la Comunidad de Madrid, en una situación tan tremenda como la que vivimos, no únicamente a nivel de la Comunidad de Madrid, sino a nivel de toda España y de todo el mundo, ¿no? Y al final yo creo que de lo que estamos hablando, de lo que hablaba Lorena cuando explicaba su experiencia en la Comunidad de Madrid como diputada de la oposición, o la que comentaba el propio Alberto como consejero en su momento, es de 2 modelos completamente diferenciados de gestionar y de entender la política, de liderar la política pública. Por un lado tenemos el modelo socialdemócrata, el que estuvo liderando a nivel estatal Pedro Sánchez, y por otro lado tenemos el modelo liberal de Ayuso, y quiero especificar de Ayuso, porque si vemos a nivel de política internacional podemos ver que líderes liberales como Macron, Merkel, gestionaron la pandemia de una forma completamente diferente a como la hizo Ayuso. Y si vemos también el ejemplo que ha puesto Alberto, que en otras comunidades autónomas
del Estado español, gobernadas también por gobiernos del Partido Popular en coalición con Ciudadanos en aquellos momentos, no estaban gestionando para nada la pandemia de la misma forma que la estaba gestionando la presidenta Ayuso. Y en realidad lo que estaba haciendo la presidenta Ayuso ya entonces, en plena pandemia, cuando se estaba muriendo la gente en las residencias, en sus casas y en los hospitales, nos faltaban los medios y estábamos todos sobresaturados por la situación que estábamos viviendo, lo que estaba haciendo ella, lo ha dicho Alberto, lo ha anunciado Alberto, es hacer oposición al Gobierno de España. No estaba ni siquiera cumpliendo con sus obligaciones como presidenta de la Comunidad de Madrid, gestionando la Comunidad de Madrid, sino que lo que estaba haciendo era, por un lado, hacer pulso a Casado, que es lo que ha estado haciendo hasta que se lo ha cargado, y por otro lado, hacer la oposición al presidente del Gobierno español. Pero yo recuerdo mucho las frases también de la ministra de Hacienda, de la ministra Montero, que decía: qué mal que estamos, pero menos mal que estamos. Y yo creo que todas y todas en esta sala somos conscientes de qué hubiese sido de nosotros o de qué no hubiese sido de nosotros si en esos momentos no hubiese estado al frente del Gobierno de España el gobierno de Pedro Sánchez gestionando una pandemia mundial, pero no haciendo frente únicamente a la crisis sanitaria que estábamos viviendo, sino también a la crisis social y a la crisis económica a la que tuvimos que hacer frente y que hicimos frente de manera inmediata, tomando decisiones de manera sobrevenida, como todos y todas, en unas circunstancias en las que estábamos completamente saturados. Y yo decía que es una confrontación de modelos, de modelo socialdemócrata a modelo trampiano, podríamos decir, a nivel español con Ayuso, pero al final esos modelos también se ejemplifican en la forma que tiene la derecha española de vivir la política y de hacer política en nuestro país. Porque estamos hablando de cómo se gestionó el caso de las residencias aquí en la Comunidad de Madrid, y comentaba Alberto que ellos, para excusarse de los protocolos de la vergüenza, decían que eran borradores. Y es que a mí me da igual si eran documentos oficiales o borradores. A mí lo que encuentro espeluznante como gestora pública es que haya habido alguien que en plena pandemia, cuando se estaban muriendo los abuelos en las residencias y se estaban muriendo las personas en los hospitales y estaba España y el mundo saturado, alguien se atreviese a poner negro sobre blanco, sea un documento oficial, sea un borrador para después crear un documento oficial, que hubieran personas que por su edad o por su capacidad no debían tener derecho a vivir. Ellos que se ponen tan finos con la ley de eutanasia y con el derecho a morir dignamente, decidieron ellos, no las personas, que esas personas, por sus capacidades o por su edad, ya no tenían derecho a vivir dignamente. Y que tenían que morir en los centros residenciales sin estar en contacto con sus familias y sin tener asistencia sanitaria. Que no me quiero imaginar yo, y no nos queremos imaginar ninguno de nosotros, y a mí se me hacía muy duro intervenir después de Alberto, lo que podía significar morir en aquellos momentos en una residencia sin ningún tipo de asistencia sanitaria. Y todos sabemos lo que significa una muerte por COVID en estos momentos. En aquellos momentos todavía no éramos conscientes de cómo se moría por COVID. En estos momentos sí que sabemos lo que es morir por COVID. Por lo tanto, me da igual si era un borrador o un protocolo, es que ya ni entro. Es que el simple hecho de que alguien se atreva a poner negro sobre blanco una cosa que puede ser un borrador para que al final se convierta en un protocolo, ya dice mucho de la humanidad y del humanismo de las personas que estaban gestionando eso y que eran capaces de llegar a hacer eso. Es lo mismo que con el caso de las mascarillas que hemos sabido hace poco, ¿no? Y que le ha costado la vida política a Casado. Y que Casado decía que eran 200.000 euros lo que se había llevado el hermano de Ayuso, y Ayuso dice que lo que se ha llevado su hermano en comisiones son solo 50.000 euros. Es que me da igual que sean 50.000 o 200.000. Es que el hecho es que mientras en España se estaba muriendo gente sin asistencia sanitaria y con una presidenta de la Comunidad de Madrid que les estaba negando a los profesionales que pudiesen derivar a la gente mayor a los hospitales, su hermano se lo estaba llevando. Me da igual que fueran 50.000 o 200.000, como si fueran 1.000 euros, es que me da igual. Es que lo importante no es la cantidad, sino lo que significa.
Lo importante son los valores que transmite eso, y los valores es la y lo importante es la poca ética que en una situación extraordinaria de pandemia como la que estábamos viviendo se atreviesen muchos, los de siempre, los poderosos de España, a llevarse comisiones y a decidir. Los mismos que se llevan las comisiones son los que se atreven a decidir quién tiene derecho a tener derechos y quién tiene derecho a que para ellos se cumpla con la Constitución, como decía Alberto, o no. Porque al final de lo que se trataba era si había ciudadanos de primera y de segunda. Y nuestro Estado, que es un Estado de bienestar, y lo comentaba en su presentación Rafael, y después también ha hecho mención tanto Lorena como Alberto, en nuestro Estado del bienestar el derecho a la sanidad es un derecho universal. Mientras, para todos y para todas, exceptuando cuando gobernó el Partido Popular en el gobierno español, que yo quiero recordar que ese derecho también se le restringió a los inmigrantes. Llegamos nosotros después de la moción de censura para devolver la esperanza y perder la vergüenza de este país que se había convertido en el país de la corrupción, y devolvimos la sanidad como derecho universal. Y ese derecho universal que en principio tenemos todos y todas las ciudadanas que vivimos en nuestro país, todos y todas, fue vulnerado en plena pandemia, porque hubo quien decidió que ese derecho no era un derecho para las personas mayores y para las personas con capacidad. Por lo tanto, al final no tenemos que hablar de si es un protocolo o es un borrador, no tenemos que hablar de si son 50.000 o 200.000, tenemos que hablar de modelo y de lo que significa que unos gobiernen y tomen decisiones en nuestro país o en nuestra comunidad autónoma, y de lo que significa que lo hagan otros. Y yo en eso no quiero entrar en el caso catalán, pero como catalana os aseguro que es digno de estudio también, y en algún momento se deberá hacer también, Alberto, estudiar las similitudes en la gestión de la pandemia del gobierno independentista en Cataluña con el gobierno de Ayuso. Incluso cuando hablamos del uso de banderas y del uso nacionalista de las banderas. Que aquí da igual ser nacionalista español que ser nacionalista independentista catalán. Al final es si el nacionalismo se utiliza para defender a los de siempre y para incrementar las diferencias y las desigualdades, nos están volviendo a intentar que nos olvidemos de la lucha de clases, cuando en realidad lo que estamos hablando es de los recursos y del derecho a tener derechos. Y cuando Alberto estaba comentando que si tú puedes, que lo que decían algunos doctores y doctoras es, si tú puedes, coge a tu padre y a tu madre y trátelos tú a nivel personal, porque así les atenderemos, estaban hablando también de personas que tienen recursos. Me da igual que esos recursos sean económicos o familiares, personas que tienen recursos. ¿A quién estábamos dejando solos en las residencias? A las personas mayores o con otras capacidades en peligro de exclusión social, ya sea a nivel de recursos económicos, ya sea a nivel de recursos familiares, que estaban solos, esa soledad no deseada que hemos criticado tanto tiempo. Y desgraciadamente, antes de la pandemia ya había muchas personas mayores en residencias solas, sin nadie que les fuera a visitar, sin un núcleo familiar cercano, próximo, que les fuera a visitar. Eso se vio mucho más acentuado durante la pandemia, cuando restringe la entrada a los familiares y a las familiares en las residencias. Cuando alguien te dice, si puedes, ves a buscar a tu padre o a tu madre, a tu abuelo o a tu abuela, a tu tío o a tu tía, te están diciendo que los que se están quedando en la residencia, muchas veces aislados, son las personas que menos tienen. Y eso también lo tenemos que poner encima de la mesa. Y eso también está ahí en el modelo de gestión que comentaba antes, ¿no? Cuando hablaba de los diferentes modelos. Porque al final, yo creo que otro tema muy importante, hablábamos aquí de rendir cuentas, y Alberto decía la importancia que los gestores públicos, yo estoy completamente de acuerdo, los gestores públicos, ya seamos técnicos, ya seamos políticos, tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía. Tenemos que explicarle a la ciudadanía qué hacemos con sus impuestos, esos impuestos que quieren dejar de captar los del gobierno del Partido Popular. Ellos, como cobran comisiones, no les hacen falta los impuestos para hacer política pública. La gente de izquierdas
Y la gente que realmente creemos en la justicia social y en la igualdad de oportunidades, creemos que los impuestos son importantes precisamente para mantener nuestro estado del bienestar. Entre otras cosas, muchas de las cosas que pasó durante la pandemia, no todas, porque la pandemia fue sobrevenida, pero es el estado en el que nos encontramos en la sanidad pública. Y en eso se notó mucho en las comunidades gestionadas por el Partido Popular y las comunidades gestionadas por otras fuerzas políticas que no habían recortado tanto en sanidad pública como las del Partido Popular. Pero una de las cosas que tenemos que hacer cuando decimos hay que rendir cuentas, tenemos que evaluar la política pública. No podemos crear política pública, no evaluarla y continuar reproduciendo esa política pública como si no hubieran cambios en nuestra sociedad. Y en estos momentos, en los momentos prepandémicos, el 75% de las personas que vivían en residencias, el 75%, eran personas mayores de 80 años. Por lo tanto, si en las residencias tenemos mayoritariamente personas mayores de 80 años, es normal que esas personas mayores de 80 años tengan un grado de dependencia mayor que una persona de 60, 65, 70 años que puede vivir en su entorno familiar o puede vivir todavía solo en su hogar. Por lo tanto, es importante saber que en esas residencias se necesita que haya una mayor atención médica, lo que no significa, y estoy de acuerdo con Alberto, que se tengan que medicalizar las residencias. ¿En qué momento de la película hemos decidido que cuando una persona mayor ingresa en una residencia no tiene derecho a la sanidad pública? Porque si estamos diciendo eso, estamos diciendo que no es un ciudadano de primera. Si la sanidad pública es universal para todos los españoles y españolas, es universal también para los españoles y españolas que están viviendo en una residencia. Y su médico de cabecera tiene que continuar siendo su médico de cabecera. Y su derecho a ir a un médico especialista tiene que ser el mismo. Y su derecho a acceder a urgencias tiene que ser el mismo. El que tú vayas a una residencia no implica que tú renuncies a tu derecho como ciudadano o ciudadana a ser atendido por la sanidad pública. Y yo creo que eso es importante también que lo dejemos claro para lo que ha pasado, pero también para el futuro. Que se tendrán que medicalizar las residencias seguramente. Si yo misma estoy diciendo que la población diana o el público objetivo de las residencias españolas es personas mayores de 75 años y que por lo tanto su grado de dependencia es mayor que el de la media de las personas mayores, está claro que necesitan una atención médica especializada. Pero eso en ningún momento tiene que significar que se renuncie a su derecho universal a la sanidad pública. Por lo tanto, a su derecho a tener derechos. Y después otra cosita que yo creo que es importante. Se tiende en nuestro país a universalizar las necesidades de ciertos colectivos y a infantilizar las necesidades de ciertos colectivos. Pasa con los niños y las niñas menores de edad, antes comentaba el caso de los menores no acompañados, comentaba Alberto, con el caso de las personas con otras capacidades, pero pasa también con la gente mayor. Y durante mucho tiempo se ha estado gestionando las residencias en nuestro país como si todas las personas mayores fueran iguales, tuvieran las mismas necesidades y por lo tanto se le tuviesen que dar las mismas respuestas. Y cuando hacemos eso, automáticamente lo que estamos haciendo es quitarle a las personas mayores su derecho a la ciudadanía. Porque ellos, como Sonia Guerra, si soy sujeto político para decidir a qué hora me quiero levantar, a qué hora me quiero ir a dormir, a qué hora quiero desayunar, a qué hora quiero comer, a qué hora me quiero duchar, a qué hora quiero salir al patio a tomar un café con mis amigos y mis amigas, a qué hora quiero jugar a las cartas, a qué hora quiero hacer la siesta. Lo que no puede ser es que se les robotice a las personas mayores en las residencias y se les trate, pues, poco más que como si fuesen esclavos en los que todos tienen que cumplir con una serie de normas establecidas. ¿En qué momento de la película hemos decidido que una persona que ingresa más o menos libremente, porque únicamente el 4% de las personas que están en una residencia están por voluntad propia? ¿En qué momento hemos dicho que el estar en una residencia significa que tú dejas de ser un sujeto político y por lo tanto un sujeto de derecho en nuestro país? Por eso, cuando estamos hablando del nuevo modelo de atención
para los cuidados de larga duración, desde el Gobierno de España estamos diciendo que tenemos que intentar desinstitucionalizar a las personas mayores, por un lado, que tenemos que intentar incrementar en la mayoría del tiempo posible el que las personas mayores puedan continuar viviendo en su hogar, en la comunidad, en contacto con su familia, con sus amigos, con sus relaciones, que en el momento en que una persona mayor tenga que ir a una residencia lo haga en núcleos pequeños, en los que no haya residencias de 500 personas. No es viable que haya residencias de 500 personas y luego que haya seguridad y que no haya contagios. Pues por eso los núcleos de convivencia decimos que tienen que ser pequeños. Y eso seguramente entra en contradicción con lo que comentaba Lorena, que es con el beneficio que buscan algunas empresas que se dedican a la gestión de residencias. Pero es que nuestro deber como poderes públicos es intentar que el beneficio sea el bien común y no el beneficio económico de la iniciativa privada. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese modelo, en un modelo en el que seguramente no vamos a encontrar al Partido Popular. Yo voy a ser muy franca, hoy he estado, esta mañana lo comentaba con Alberto y con Lorena, en un acto en el que estábamos diferentes fuerzas políticas y también los agentes económicos que gestionan en estos momentos residencias, y el Partido Popular habla constantemente de financiación. Y yo quiero aprovechar para explicaros el tema de la financiación. Cuando nosotros llegamos al Gobierno de España después de la moción de censura, nos encontramos con una lista de espera de personas con grado y nivel reconocido de dependencia y sin que se les estuviera dando ninguna prestación, de más de 240.000 personas. Desde entonces hasta ahora se han ingresado cada año más de 600 millones de euros, al presupuesto de atención a la dependencia. En ninguno de esos presupuestos hemos tenido el voto a favor del Partido Popular. Por lo tanto, ahora que no se llenen la boca hablando de atención a la dependencia, de nuevo modelo, de dónde está el presupuesto de los nuevos modelos residenciales, estamos trabajando en ese nuevo modelo residencial y queremos hacerlo de manera conjunta e intentaremos que haya un acuerdo a nivel territorial. Pero lo que no puede ser es que el modelo de Ayuso se instaure, desgraciadamente, parece ser que es lo que va a pasar, a pesar de los cambios de liderazgo en el Partido Popular. Lo que no puede ser es que el modelo de Ayuso se cristale en el Partido Popular a nivel de España, porque eso significa más Ayuso, más Vox y menos políticas públicas de atención a la ciudadanía, porque ellos lo único que defienden es cuanto peor, mejor. Y eso es hacer politiqueo y no hacer política de la que nosotros y nosotras entendemos. No únicamente el Partido Socialista, estoy hablando en general, me he sentido muy representada con lo que ha comentado Alberto hoy en esta mesa, que es lo que creemos que tenemos que hacer, sobre todo las personas que nos dedicamos a las políticas sociales, que si creemos que en algún momento esta, permitidme el término, mierda de pandemia ha servido para algo, es para intentar mejorar el modelo y no para empezar a tirarnos los trastos a la cabeza de quién lo ha hecho mejor o peor. También quiero decir, y con esto ya acabo, que no me quiero alargar más, tanto Alberto como Lorena han dado datos de cifras espeluznantes de personas muertas en la Comunidad de Madrid, tanto a nivel global como a nivel residencial. Yo siento deciros, compañeros y compañeras, que los datos de la Comunidad de Madrid, no sé si en la Comunidad de Madrid os lo creéis, pero en el resto del Estado español no se los cree nadie. Y algún día conoceremos los verdaderos datos de éxitos en la Comunidad de Madrid y en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Sí, iba un poquito más enfocado a nivel estatal para Sonia, pero sí que es verdad que yo también voy a aprovechar que la tengo aquí y voy a apelar ya que se bloquea en la Comunidad de Madrid y no hay manera porque los números no nos dan. También habría que hacer la reflexión como sociedad después de lo que pasó, y lo que está exponiendo la compañía en los hospitales de Madrid, las residencias,
el voto que tuvo la ciudadanía. Tendríamos también que hacer, también desde el partido, esa reflexión de qué pasa en la Comunidad de Madrid. Pero sí que es verdad que sabemos que las competencias están transferidas, pero necesitamos un cierto amparo. Si se puede hacer en el Congreso una comisión de investigación, porque en la Asamblea de Madrid no va a ser posible, al menos de momento, y también legislativamente, porque la ley de servicios sociales, el anteproyecto de ley, es demoledor. Yo me planteo, bueno, vamos a hacer una enmienda a la totalidad, vamos a plantear otro proyecto, pero me plantea hasta su legalidad, porque habéis hablado reiteradamente de derechos humanos. Bueno, pues es uno de los aspectos que pasa desapercibido, pero a mí me llamó poderosamente la atención, y es que hablando de centros residenciales desaparece el reconocimiento a los derechos humanos de las personas que están en los centros. Así, de un plumazo, de una ley que teníamos, de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, a la que nos plantean. Que no tiene ni principios la ley, o sea, directamente no tiene ni principios. Tampoco existen los principios que informan una ley de servicios sociales, que la de Valencia tiene 2 páginas enteras de principios. Entonces me preocupa enormemente, porque yo para este proyecto de ley que nos traen me quedaba con la que teníamos, aunque fuera muy vieja, la actualizaba y me quedaba como estaba, porque es que es demoledora. Es poner a las personas vulnerables a lo que quiere hacer con nosotros el mejor postor. Y eso, los derechos humanos ya directamente desaparecen. No tienen derechos humanos las personas que están en los centros. Entonces, yo también pido, sé que es una situación muy difícil, que no hemos salido de la pandemia y ya tenemos la guerra de Ucrania, ¿no? Pero nos sentimos impotentes muchas veces. Yo estoy haciendo no sé por qué al Grupo Socialista le dejan visitar las residencias y los centros de menores y a los demás grupos no lo voy a preguntar, mientras que me dejen, yo voy a aprovechar para visitar todo lo que pueda, pero creedme que de muchas residencias he entrado llorando porque me estaban esperando los familiares en la puerta para contarme, y he salido llorando todavía más de lo que he visto en las residencias. Un ejemplo de ellas es Usera, que es brutal, y lo que hablan de las comidas, yo pido que me dejen comer, y ya acabo, pido que me dejen comer en las residencias, y el otro día en Usera, que Alberto intentó sancionarla, intentó quitarle el concierto, Domus Vi, por cierto, que había hecho ese acto ahí sacando pecho no sabemos de qué, y me pusieron de postre tarta. Que yo, claro, ya no me pude callar y le dije, hombre, entenderán ustedes que no me crean que ustedes a los residentes le pongan de postre tarta todos los días. Ustedes me están haciendo aquí la visita del médico y ya me habían avisado de que habían arreglado hasta la fuente, ¿no? Lo que pasa es que iba con otra gente y me ayudaron y pude ver lo que tenía que ver. Agujeros en los techos, suciedad, no les ponen la calefacción, se decía un calor allí que no había quien parara. Todos los mayores estaban en silla de ruedas, porque era uno de los avisos que me decían los familiares, ¿no? En cuanto pueden, les medican y les plantan en una sillita de ruedas porque así no molestan, estaban como vegetales, y era una residencia que no era solo de grandes dependientes. Era tristísimo, era como si yo siento cuando visito las residencias que en el momento que traspasan esas personas el umbral, se dejan sus derechos humanos en la puerta, y eso en una comunidad como en ningún sitio, pero en una comunidad como Madrid, además es la más rica, en una comunidad, en un Estado democrático, no se puede consentir. Y apelo, y ya acabo, a la fiscal de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, no confundir con nuestra Adriana, Almudena Lastra, a que no vuelva a decir, ni en privado como me dijo, ni en público, que los protocolos de la muerte no eran de obligado cumplimiento, y que precisamente lo que están haciendo ahora es buscar cabezas de turco de quien los aplicó en las direcciones de las residencias. No es justo, sí que eran de obligado cumplimiento. Y la fiscal no puede escaquearse diciendo que eran de obligado cumplimiento y que no hay ningún tipo de delito que lo hagan ilegales. No, señora. Usted tendrá el cargo que tiene y las vinculaciones que tenga, pero tiene que aplicar la ley, tiene que ayudar a las familias. No puede ser que se esté sobresiguiendo una denuncia tras otra en la Comunidad de Madrid, de las muchas que se interpusieron. Y ahí está la plataforma de Leganés, con el Ayuntamiento de Leganés, que también denunció, y que encima lo que estén haciendo es, en lugar de llamar a los responsables políticos a declarar, que no han llamado a ninguno, ni a Carlos Moore, ni a Ayuso, ni a Escudero, estén buscando, como dijo la fiscal, que yo aluciné en aquella reunión, que como manera de obligado cumplimiento lo que están buscando es quién lo aplicó, buscando cabezas de turco en quién. Encima lo pasó tan mal, porque muchos directores de residencias, muchas personas de residencias lo pasó francamente mal. Eso no se puede consentir. Alberto. Bueno, pues a ver, hay muchos comentarios, yo voy a hablar de algunos. Yo tengo la libertad de que yo
no solo no soy socialista, sino que no pertenezco a ningún partido político, por lo tanto, bueno, pues tengo mi ideología, pero no, pues eso también muchas veces me permite la libertad de decir determinadas cosas, ¿no? Yo creo que lo que se ha comentado de la ley de residencias, yo creo que más que una ley de residencias, yo creo que hay que poner el centro en la persona. Yo creo que lo que hay que pensar es en una ley para las personas mayores, ¿eh? Habría que poner el foco en el que se reconocieran esos derechos también a las personas que están en las residencias. Yo creo que tenemos que hablar más de una ley de cuidados, algo general, pero sí que soy partidario de que sea una ley nacional. En el sistema que tenemos en España eso es complicado también, pero igual que se consiguió que la ley de dependencia se pudiera poner en marcha en el año 2006, también se decía que era imposible porque las competencias de servicios sociales o de asistencia social, como dice la Constitución, están transferidas a las comunidades autónomas. Al final se buscó una fórmula en la que se consiguió, igual que ahora se está queriendo algo que también estoy totalmente a favor, una ley de servicios sociales de carácter nacional. Yo creo que es necesario. Yo creo que la igualdad de las personas en los distintos territorios, yo creo que es algo que es de primero, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que luchar y eso yo creo que los que estéis en el Congreso pues tenéis que pelear por ese tipo de cosas. Yo creo que necesitamos, pues como todo, más presupuesto. O sea, porque al final la atención a las personas mayores cuesta dinero. O sea, y cuando decimos en las residencias públicas, muchas veces es verdad que tienen un coste plaza incluso superior al de las residencias privadas, pero al final necesitamos más dinero y necesitamos a lo mejor un sistema que sea más racional y en muchos casos pues que pongamos en marcha eso que se habla muchas veces de los sociosanitarios, aunque sea caro, es más barato que la atención sanitaria. Muchas veces la atención sanitaria, pues a veces no es necesario prestarla, se puede prestar desde un centro pues más de carácter social, pero necesitamos más dinero, porque si necesitamos más trabajadores, que el ratio sea otro, necesitamos más presupuesto. Y eso lo vivimos cuando tuvimos que reformar el acuerdo marco, de pasar del precio plaza, que llevaba congelado 12 años, pasarlo de 50 a casi 70 o 70 y algo. Bueno, pues eso requiere más presupuesto y eso es complicado. Y también decir que es verdad que en los últimos años ha habido un esfuerzo por parte del Gobierno Nacional de inyección económica en la dependencia, ¿eh? Porque bueno, pues lo que pasa es que partíamos de unos niveles muy bajos. En el año 2012 Rajoy hizo unos recortes tremendos en la sanidad, pero también en la dependencia. Yo nunca se me olvidará una portada del País en la que bueno, pues hablaba, decía, ese titular decía, la ley de dependencia es insostenible. ¿Cómo se puede decir eso, ¿no? Yo creo que eso, partíamos de ahí. Yo creo que se han hecho esfuerzos que todavía son insuficientes, requieren más esfuerzos y es complicado porque se necesita mucho dinero. Tenemos que ser conscientes como país que tenemos que utilizar mucho dinero en atención a las personas mayores y personas con dependencia y con discapacidad. Yo creo que tenemos que utilizar más dinero, ponernos al nivel del resto de países de nuestro entorno. Yo creo que eso es importante. Y cuando hablamos de las cuestiones, evidentemente, de decidir quién quiere un tipo de atención, que a veces los recursos son limitados, yo siempre lo que me opongo no a que los sanitarios puedan tomar determinadas decisiones que son muy difíciles y que yo empatizo mucho con ese tipo de decisiones que en muchos casos son complicadas, pero lo que sí me opongo es que esas decisiones sean políticas, porque aquí lo que eran decisiones políticas, que ya se establecían pues quién merecía la vida, cuánto vale una vida, pues por lo menos lo mismo que la del resto. Yo creo que todas nuestras vidas todas valen lo mismo y por lo tanto que no se decida políticamente quién se salvaba y quién no. Y con respecto a lo del protocolo de obligado cumplimiento, bueno, no sé jurídicamente lo que significarán, pero de hecho eso significó que en muchos casos los propios médicos, tanto los geriatras de los hospitales como los propios médicos de la residencia, pues al final aceptaron ese protocolo como que era imposible el derivar y eso, bueno, pues así lo reconocieron y así lo han reconocido además en la Comisión de Investigación, está en las actas del diario de sesiones de la Asamblea de Madrid. En cuanto a las medidas que se conocían, yo creo que hay informes, ha habido informes publicados, no se conocía tanto como lo que luego hemos querido suponer. Yo siempre digo, y además, por esto, de verdad que es que además no critico a nadie, pero yo me acuerdo, antes he dicho que el día 6 de marzo nosotros cerramos los centros de mayores, los centros de ocio de mayores. El 7 de marzo, Fernando Simón, que no es ninguna crítica, pero me acuerdo que se le preguntó sobre la manifestación del 8 de marzo, en la que yo estuve, no crítico en absoluto, dijo que él recomendaría a su hijo que fuera. Y era Fernando Simón, que entiendo que esa persona
más enterada de lo que pasaba. Y ahora uno que se ha puesto muy famoso, Elon Musk, que quiere comprar Twitter y Tesla, tiene un tweet del 6 de marzo que dice que el miedo al COVID es una tontería. Y tenía como 500.000 recursos. Por lo tanto, muchas veces tampoco se conocía tanto lo que había, o yo creo que se pensaba que iba a ser un síndrome con los que hubo en años anteriores, de las gripes aviar y demás, que en muchos casos incluso se acusó a los distintos gobiernos de haber comprado más vacunas de las necesarias, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí influyó ese tipo de cosas. Yo creo que realmente tenemos que reconocer, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, que no sabíamos en España y en el mundo. Era algo que ahora, muchas veces yo he criticado mucho, que eso me pasaba mucho con Vox, la inteligencia retrospectiva a mí me alucina. Es como que ahora se sabe mucho, pero claro, es que había que tomar decisiones cuando no tenías toda la información. Entonces es cuando eso es complicado. Y bueno, pues, por lo tanto, no sé si la sanidad, la parte sanitaria conocía más que lo que conocíamos la parte social, pero no teníamos toda la información y creo que además pues, que no se conocía su medida ninguna. Ninguna medida se tomó. Sí, bueno, nosotros, vamos a ver, además también hay que reconocer cuáles fueron las fechas en las que se fueron declarando pues, la OMS cuando declaró la pandemia y demás. Y nosotros lo que empezamos es a comprar material de protección, equipos de protección, a finales del mes de enero, principios del mes de febrero. Evidentemente un material de protección que no fue suficiente, porque luego se vio que no era suficiente y ya se empezó a trabajar en protocolos, en higienización, etc. Pero no se puede ser discusión, si no están periodistas. Esto no es un debate. ¿Cómo se limita entonces a un alto cargo de la policía por solicitar material sanitario protector? Es curioso, ¿no? Cuando menos curioso. Bueno, vas a dejar que conteste eso. ¿Eh? ¿Te vas a dejar que conteste eso? Bueno, sí. Voy a empezar por el final. La pandemia se declaró a nivel mundial el 11 de marzo. Un presidente del gobierno que se atreve a hibernar la economía y a parar el país a nivel económico durante el tiempo que lo hizo, si tu pregunta va por el 8 de marzo, te aseguro que hubiese prohibido la manifestación del 8 de marzo. Por lo tanto, el 8 de marzo no fue la única actividad que hubo en nuestro país en aquellos días. Yo recuerdo que hubo convenciones de Vox, partidos de fútbol y demás. Y pediría de manera contundente, con la que está cayendo en nuestro país y en el mundo, en contra de las mujeres y con la violencia machista, que no vertamos ningún tipo de duda sobre ese tema, porque lo único que hace es alimentar al fascismo y a Vox. Voy a contestar. Sí, es insultante. Puri, el derecho a morir dignamente. Nosotros estamos, lo comentaba Alberto y lo comentaba también Lorena, estamos trabajando en una ley de servicios sociales que es complejo porque las comunidades son autonómicas, pero para que sirva para tener un marco legal a nivel estatal que impida que pase lo que desgraciadamente pasa en nuestro país, que es que tú puedas tener unos derechos u otros derechos en función de la comunidad autónoma en la que vivas y por lo tanto el partido político que gobierne esa comunidad autónoma. Tendremos la ley de servicios sociales y estamos trabajando a nivel del Consejo Territorial con las consejeras y los consejeros de servicios sociales de las diferentes fuerzas políticas de las diferentes comunidades autónomas para trabajar el modelo de cuidados de larga duración que os comentaba antes y que en principio tendría que salir de un acuerdo entre las comunidades gestionadas por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por Compromís, etcétera, 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 ¿vale? No sé si ahora Ciudadanos lleva alguna consejería de servicios sociales en Andalucía, pues también con Ciudadanos, sé que no me quería dejar a nadie. José, estoy completamente de acuerdo contigo, el tema del atentado contra los derechos humanos, la figura del asistente personal yo creo que se tiene que promocionar muchísimo más. Por eso, cuando estamos defendiendo un nuevo modelo de cuidados de larga duración para nosotros y para nosotras, el ingreso en un centro residencial tendría que ser la última opción en la medida en que tú puedas vivir de manera más o menos autónoma, aunque todavía seas dependiente
intentaríamos evitar esa institucionalización de las personas dependientes por un tema de dignidad y de derechos humanos de la persona, pero también al final, si nos ponemos a optimizar recursos, por un tema de optimización de recursos y de eficacia, eficiencia y efectividad, con presupuesto público dedicado a la atención a la dependencia en el domicilio, llegamos a muchísimos más ciudadanos y ciudadanas que si lo hacemos ocupando plazas residenciales. Ahora bien, habrá personas que por su situación de dependencia única y exclusivamente ya podrán estar en un centro residencial y a esas personas se las tiene que garantizar sus derechos humanos, como tú bien decías. Sara, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la pandemia, de verdad, cuando digo que tenemos que hacer un autocrítica todos y todas, me refiero a todos y todas. La mayoría de los que estamos en esta sala somos socialistas, también nosotros. Y es verdad que en algunas comunidades autónomas, o en muchas comunidades autónomas, o en todas las comunidades autónomas, haya gobernado quien haya gobernado, se ha sido muy restrictivo con el acceso de los familiares a las personas que estaban en los centros residenciales por miedo. Y por primera vez, que lo comentaba Alberto, la seguridad. Pero eso significaba que en algunos momentos, o que en la mayoría de los momentos, estábamos vulnerando los derechos también de esas personas mayores y de sus familiares a estar en contacto y a estar juntos. Y eso ha significado un deterioro también, sobre todo para las personas que tenían problemas cognitivos, como comentabas tú, personas con problemas de Alzheimer, personas con problemas de demencia, porque esas personas no entendían por qué sus familiares les habían dejado de visitar y por lo tanto ha sido complejo y sé que lo han hecho todas las comunidades autónomas con diferentes colores políticos. No solamente eso, un apunte muy rápido porque no quiero compartir. Aparte de la parte emocional, esto es importantísimo. Aparte de la parte emocional, es la cuestión de que los familiares, antes de la pandemia, éramos los ojos de aquellos inspectores que no iban a las inspecciones se tienen que realizar y se tienen que realizar de la forma... protección a los mayores, no solamente el COVID, hay una protección que hay que asegurar y garantizar, y es que haya sanitarios, y que estoy de acuerdo con la precariedad que se ha producido a nivel sanitario en general en Madrid, pero desde luego ahí no hay protección que valga desde el momento en que tú sabes que hay 2 personas para atender a 30 o 40 mayores y no les pueden dar ni de comer. Eso no es protección. Y se cierran la residencia, las puertas, los familiares fuera, que somos los que podemos defender a nuestros mayores. Eso lo hemos vivido nosotros. Gracias, Sara. Se acabó. Y ya está, solo que Alba, que... Y ahora con los contratos COVID lo que están haciendo de los hospitales de Madrid se están echando a todos los profesionales para la piel y viene la gente nueva en las UCIs que no tienen ni idea, que vienen de pediatría, de estar sacamos a un centro de salud y venden a esa gente de nueva, de un día para otro. Y toda la gente, yo los aplausos al principio me los emocionaban, ahora pienso que los aplausos han sido una auténtica mierda. Y a los sanitarios en este país ni se nos han respetado, ni se valora nuestro trabajo, ni valemos nada.